vez Gracias, Señor. gozosos. Hoy no hay apuro, porque es el feriado, mañana todo el mundo se levanta tarde, algunos se levantan temprano para cocinar, pero dice la palabra del Señor que no solo de pan vivirá el hombre, y aplicando esta actividad no solo de pernil y de pavo vivirá el hombre. Así que vamos a dedicarle la palabra del Señor. Pido que me acompañen al Evangelio de Lucas, capítulo 17. El Evangelio de Lucas, capítulo 17. Vamos a estar considerando los versículos 10, del 11 al 19. Que lo tenga dice amén. Que no dice aleluya. Aleluya. Lucas 17, del 11 al 19. Amén. Una hermosa enseñanza que nos habla de esa gratitud que agrada a Dios. Aleluya. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una palabra que va a traer los gozos de esta noche. Dice así: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una de las aldeas le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Versículo 14 nos dice: y cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias a nuestro Señor Jesucristo. Y este era samaritano. Y el versículo 17 Jesús hace unas preguntas, dice: respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¡Santo! ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Le voy a poner por título de este sermón: ¿dónde están los otros? Como estamos en día previo de Acción de Gracia, vamos a irnos light. Ahora por la gracia que agrada, la gratitud que agrada a Dios. Y este maravilloso pasaje nos presenta a nuestro Señor Jesucristo de camino a Jerusalén. Y no es un trayecto como cualquier otro que Él le había dado hacia Jerusalén, porque en ese viaje precisamente Jesucristo iba hacia Jerusalén, la ciudad sagrada, para entregar su vida por la humanidad. Ya esta era su última travesía, por así decirlo. Y dice el pasaje que le salieron al encuentro 10 hombres enfermos de lepra, una enfermedad física completamente trágica, una enfermedad devastadora que hoy espiritualmente tipifica lo que es el pecado, simboliza el pecado. Busquen eventualmente imágenes de lo que es la lepra, una enfermedad completamente devastadora. Y lo maravilloso de este versículo es que dice que estos 10 hombres leprosos, todos ellos clamaron a viva voz: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia. Y qué maravilloso que nosotros tenemos un Señor maravilloso. Un Señor lleno de misericordia, que vio esa condición de estos hombres y actuó el milagro, los sanó. Pero lo más irónico de este relato que nos da el Evangelio de Lucas es que de los 10 hombres que fueron a clamarle al Señor Jesús por esa necesidad que tenían, solamente uno regresó para darle gloria a Dios y agradecer a Jesucristo. Y esta historia, que es una muy corta, que solamente se encuentra en el Evangelio de Lucas, nos revela
una gran verdad. Y esa gran verdad es que Dios se agradece de los corazones que son agradecidos. Gracias a Dios. Amén. Ahora, antes de continuar, le voy a pedir a mi amada esposa que, sí, mi amada esposa, esa mujer hermosa que ven ahí, que ha premiado con esa dama, esa Gloria. Como dice Kenneth Nedó, como dice el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26 en hebreo. Ella va a estar repartiendo, como ven, una Interstar. Yo soy fanático de la Interstar. Y se escriben las notas. Allí usted va a escribir, mis queridos hermanos, escuchen bien las instrucciones. Por lo menos tres razones por las cuales usted está agradecido con Dios. En esa tarjetita. Si no tiene bolígrafo, levanta la mano para eventualmente no tiene bolígrafo. En el transcurso del sermón, mientras van escuchando, a la esposa si puede buscar bolígrafo. Se acabaron los papeles. Hay muchas personas. Gloria a Dios por eso. Hermano, se le va a estar repartiendo la tarjetita. Escuche bien, la instrucción es que mientras se va desarrollando el sermón, usted puede escribir al menos 3 razones en esa tarjeta. Supongo que hay más, por la cual vamos a darle gracias al Señor. Pero por lo menos 3. Usted diga, le doy gracias a Dios por esta situación en este año, por esto, porque razón no voy a decir, ¿verdad? Porque no quiero influenciar en su determinación. Amén. 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 Continuamos leyendo este texto, hermano. Mira, el versículo 11 al 13, nuevamente de Lucas nos dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Qué maravilloso. Tenemos 10 hombres. 10 hombres que estaban enfermos. 10 hombres leprosos que tenían una necesidad en común. Todos necesitaban misericordia. Porque tenían lepra. Como lo mencionó, una enfermedad muy trágica, que aquel que sufría de la lepra tenía que vivir alejado de su familia, alejado de la sociedad. Y la lepra era una de las enfermedades más comunes y temidas en aquella época. Era muy temida porque era una enfermedad incurable y muy contagiosa. Y lamentablemente aquellos que padecían esta enfermedad tenían que vivir lejos de las ciudades, lejos de su familia, lejos de la población, aislados, gritando: soy inmundo, dando voces de que era una persona inmunda, para que aquellos que estuviesen limpios, sanos, no se pararan cerca de él. Por eso es que esta enfermedad tipifica el pecado. Dice la palabra en Romanos que por nuestra condición pecaminosa todos los hombres estaban destituidos de la gloria de Dios, alejados de la gloria de Dios. Por eso estos hombres con lepra tenían que gritar: soy inmundo, para estar separados de la sociedad. Y es bien interesante porque cuando estudiamos y nos adentramos a la historia y costumbre de aquellos tiempos, podemos encontrar que existían comunidades para personas que eran leprosas, para personas que tenían esta enfermedad. Mayormente estas comunidades estaban a las afueras de las aldeas, en lugares solitarios, donde estos enfermos de lepra se refugiaban y se ayudaban unos entre otros. Thank you, Lord. Muchos de ellos vivían en cuevas. Ustedes se pueden imaginar viviendo en una cueva. Terrible. Durante el día, en esas zonas desérticas, mucho calor. Y durante la noche, mucho frío. Es muy terrible. Y dependían de la misericordia de las personas. Muchas personas iban y le dejaban provisión a una distancia prudente para que estos leprosos eventualmente pudieran llegar y buscar esa provisión, buscar ese sustento. Así que había personas que se compadecían de ellos. Pero estos leprosos que representan esa humanidad entera, pecadores necesitados de la misericordia de Dios. Aleluya. Si usted no sabía, en Puerto Rico existió en su época
un leprocomio en Isla de Carmen. Allí todos esos puertorriqueños que estaban enfermos de la lepra eran llevados a ese lugar, alejados de la sociedad. Y los familiares a lo mejor tenían que dejarle alguna detalle, y los enfermeros tenían que llevarlos con precaución. Eran distanciados de la sociedad. Hoy en día la gente baila cabra, se tira a la playita, no muy contento. Pero antes no se podía porque era un lugar dedicado a estas personas que sufrían la lepra. Qué maravilloso, ¿verdad? Y en este caso que relata el Evangelio de Lucas, vemos que no importaba si eran judíos o eran samaritanos, que sabemos que judíos y samaritanos eran enemigos culturales, no se llevaban. Sí, Señor. El dolor y el sufrimiento hizo que estos hombres se unieran por una causa común, que era el dolor, el sufrimiento y la enfermedad. Santo. Y lo más interesante es que cuando ellos vieron que Jesús estaba pasando por ese lugar entre Samaria y Galilea, ellos no fueron corriendo a donde Jesús gritando: Señor Jesús, dame riqueza. Señor Jesús, dame una posición. Aleluya. Mucho menos ellos dijeron: Señor Jesús, por favor, sana. Ellos pidieron misericordia. Misericordia. Aleluya. Qué maravilloso. Esto nos lleva a reflexionar mucho. ¿Cómo es nuestra oración hacia el Padre? Aleluya. ¿Qué estamos pidiéndole al Padre? ¿Cómo le pedimos al Padre? Aleluya. Porque esa oración es la oración que abre la puerta de los cielos. Amén. La de: Señor Jesús, te presento mi situación, ten misericordia de mí. Esa es la oración que abre las puertas de los Alabado cielos. Dios Santo. Y el salmista lo entendió muy bien. El Salmo 34, versículo 6, dice de la siguiente manera: este pobre clamó y lo oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. Aleluya. Así que este salmista lo entendía muy bien. Entendía muy bien cómo debía clamar al Padre por misericordia. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Un Dios que es sumamente maravilloso, misericordioso y bondadoso. Alabado ¿Y Dios. cuántas veces tú y yo hemos clamado a Dios? Un sinnúmero de veces. Y Él nos ha respondido. Amen. Yes. Thank you, Jesus. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Y aún si no me responde en ese clamor, yo sé que Él está conmigo. Yo sé que Él está conmigo. Amen. En esos momentos donde aprieta un poquito el dolor y clamo al Señor, yo sé que Él está conmigo. Amen. Ese es el Dios que nosotros le servimos, un Dios que está con nosotros en el proceso, durante el proceso. Ahora le hago una pregunta, mi querido hermano, para reflexionar en esta noche previa de acción de gracia. Cuando Dios responde tu clamor, le damos las gracias de la manera incisiva, de la misma manera en que nosotros somos tan insistentes para pedirle. Thank you, Lord. Así somos tan agradecidos, corriendo. Santo. Aleluya. Supone que sí, ¿verdad? Aleluya. Amén. Versículo 14 nos dice: cuando Él los vio, Jesús les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Amen. Este versículo 14 comienza el texto diciendo: cuando Él los vio, se detuvo, miró su condición, no los miró con desprecio, sino que los miró con compasión, con misericordia. No como muchas veces alguno de nosotros puede hacer, que una persona en alguna necesidad, pero como estoy apurado y tengo mucho trabajo que hacer, voy a dar la vista larga, me quito los lentes porque después me pongo de excusa que, ay hermano, no te viniste, pero el Señor no es así. Gracias Dios porque tú no eres así. Amén. Tú nos miras con compasión. Él ve más allá de nuestras heridas.
Él ve más allá de nuestra dolencia. Amén. Él conoce nuestra condición, tu condición, Él la conoce muy bien. Amén. Pero aún así, Él te observa y te mira con misericordia. Porque Él sabe y Él ve lo que nosotros podemos llegar a ser bajo su poder. Amén. Y es con su poder. Amen. Otro Yes. detalle que podemos ver en este versículo es que Jesús no lo sabe en el acto. Amen. Él da una instrucción. Ajá. Es una instrucción. Dice, id y mostraos a los sacerdotes. Y según la ley, Levíticos capítulo 14, usted puede eventualmente estudiar esa sección de la ley de Levítico. El sacerdote era el que debía confirmar si una persona que había pasado por lepra estaba limpio para que se pudiera reintegrar nuevamente a la sociedad, a la comunidad. Por eso Jesús le dice, vayan y muéstrense a los sacerdotes Amén. para hacer cumplir la ley. Pero en ese momento cuando Jesús dijo y dio la instrucción, ellos todavía no estaban sanos. Ellos estaban enfermos. Pero mira qué maravilloso lo que dice la palabra. Y aconteció que mientras iban de camino, ¿qué sucedió? Fueron limpiados. Amén. Fueron limpiados. Así que ellos actuaron en fe. Así que esa fe se demostró al obedecer sin ver los resultados. Thank you, Jesus. Y muchas veces nosotros actuamos de otra manera. Queremos ver para creer y después nos movemos. ¿Sabes qué? Déjame decirte, con Dios no funciona de esa manera. Praise the living Muchas God. veces Dios nos pide que demos los pasos. Que demos pasos, nos puede parecer ilógico en nuestro razonamiento humano. Thank you, Pero Father. ¿cómo tú quieres que yo vaya sacerdote? Tú no ves que yo tengo lepra, tú no ves que yo estoy alejado de la sociedad. Yo no puedo acercarme a los sacerdotes. Pero Aleluya. estos hombres actuaron en fe, obedecieron al Maestro, obedecieron a Jesús, caminaron detrás de esa instrucción y mientras ellos iban de camino, fueron limpiados. Y esto me recuerda al padre de la fe, Abraham. El libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 8, dice de la siguiente manera: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Usted sale de su casa sin saber para dónde va? No. ¿Para dónde voy? Y si no sé, tengo el GPS y pongo el GPS para llegar rápido. Ajá. Yo recuerdo un sermón de César, recalculando. Ajá. Por si me pierdo. Sabemos que en Puerto Rico es 100 por 35, nadie se pierde, pero últimamente, ayer estuve con San Germán y yo dije, oh Dios mío, esta carretera de Ponce, esto es algo terrible. A cada rato hay una ruta nueva. Así que hay a veces que estar con el GPS para saber cuánto me sé el camino de mi casa a Barranquita y de Barranquita a San Germán, me sé el camino, pero yo dije, ¿cuánto me voy a tardar? Me pongo el GPS a ver si tengo que tirar otro recalculando. Pero mira qué maravilloso que mientras iban caminando estos 10 hombres fueron limpiados. Así que el milagro no ocurrió al instante. Muchas veces queremos milagros al instante, pero el Señor nos da un proceso el cual nadie quiere pasar. La gente quiere las cosas, mira, instantáneas. Señor, si tú no me bendices, no me voy de aquí, no camino, no me muevo. Quieren cantar el corito de Jacob: si no me bendices, no te vas. Si no me bendices, no me voy. No me voy, no. El Señor nos envía a caminar en el proceso. Por eso es que Dios, mi querido hermano, bendice a aquellos creyentes, a aquellos hermanos y hermanas que caminan por la fe en Cristo Jesús, aunque todavía no vean la evidencia. Tenemos que caminar. No podemos esperar estar listos. César, ¿está listo? Nunca estamos listos. ¿Yadiel está listo?
Eddie, ¿está listo? No. Ya no va a estar listo. Nunca estamos listos. Aleluya. Pero el Señor nos envía a caminar, a obedecer, confiando en su palabra. Amén. Pastor, ¿estaba listo cuando empezó el ministerio? ¿Está listo todavía para que lleguen 200 personas? En fe, By caminando. faith. Yes. Thank you, Jesus. En fe. Así que hermano, no esperes sentirte listo para obedecer. Amén. Tenemos que caminar confiando en la palabra de Dios. Amén. Y en ese proceso, en ese caminar, vamos a ver los resultados maravillosos de nuestro Señor Jesucristo. Amen. Hermano, no se Thank así you, que voy a Lord. ser tan intenso en esta noche. ¿Está bien? Fue broma. Versículos 15 al 19 de Lucas 17 nos dice de la siguiente manera. Entonces uno de ellos, uno de los leprosos, que iba de camino, viendo que había sido sanado, volvió. Este se dio cuenta, este iba mirándose la piel. Espérate, ¿qué pasó aquí? ¿Algo pasó aquí? Espérate. Ese es el que estaba pendiente. Yes. Amen. Viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Amen. Thank Y you, se Lord. postró rostro en tierra a sus pies, a los pies de Cristo, dándole gracias. Y este era samaritano. Aleluya. Para hacer la distinción, ¿verdad? Lucas. Y este era samaritano. Igual que la parábola del buen samaritano. Versículo 17. Y respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: ve, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amen. Thank you, Lord. Aleluya. Así que, entre paréntesis, usted puede poner subtema: ¿dónde están? Ese sería el otro tema de este sermón, otro título: ¿dónde están? Porque como vemos aquí, Jesús hace 3 preguntas fundamentales. ¿No fueron 10 los que quedaron limpios? ¿No fueron 10? Aleluya. ¿Dónde están los 9? ¿Dónde están los 9? No hubo quien volviese y diese a gloria a Dios, sino este extranjero. Es decir, uno que no era parte del pueblo de Dios. Santo, Aquel aleluya. que no le pertenecía ni las promesas, ni Aleluya. la ley. Iba caminando tranquilito. Que el sacerdote lo viera. A este no le interesaba la ley. Aleluya. Pero caminó en fe. ¿Y sabe qué? Regresó a glorificar a Dios. Aleluya. De 10, solo uno. Poderoso Dios. Solo uno. Amen. Y Thank si you, lo Lord. analizamos así, nos puede parecer poco, ¿verdad? De 10 uno, Jesús se está quejando por uno. Dice la palabra. Vamos a llevar a lo macro. Un 10%. Un 10% Aleluya. fue agradecido. Un pequeño remanente. Aleluya. Sabemos que a Jesús lo seguían por los panes y los peces. Pero solamente un pequeño remanente permanecía fiel a Jesús. Y ese pequeño remanente que estemos viendo en este pasaje bíblico es una muestra que la ingratitud es lo más común que hay en el corazón del ser Thank you, humano. Lord. Glory to the living God. Lo más que hay son ingratos. Yes. ¿Qué mucho ingrato hay? Aleluya. Pero la gratitud es una virtud muy rara. Muy rara en los corazones del ser humano. Y en este samaritano se mostró la gratitud. Aleluya. Así que en el mundo hay muchos ingratos. Y aquí vemos que este pueblo era el pueblo de Dios. Había muchos ingratos porque solamente hubo un extranjero, fue el agradecido. Hermano, hay muchos ingratos en el mundo. Y aún en el pueblo de Dios vamos a encontrar muchos ingratos. Y eso no Aleluya. nos debe sorprender para nada.
Amén. los ingratos que nos encontremos en el camino. Todo lo contrario, esto nos debe llevar a reflexionar a nosotros para que no actuemos de la misma manera. Amen. Yes. Thank you, Lord. Ahora, ¿qué es la gratitud? La gratitud es que nosotros podamos reconocer que todo bien procede de Dios. Amén. Como ese hombre extranjero samaritano glorificó a Dios y se postró en tierra. Así que la gratitud implica humildad, implica también memoria, recordar las buenas acciones que han hecho contigo. En el caso del cristiano, recordar de dónde Dios nos ha sacado, a dónde nos tiene, y llevar a nuestra memoria las promesas que Él ha dado para nuestra vida. Y un cristiano en gratitud vive en adoración. Y en adoración es que estemos 24 horas dando el banco, el amor. Eso no es adoración. Ni que viva cantando las 24/7. No. Adoración es vivir una vida que agrade al Señor. Amén. Por eso, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, dice: dad gracias en todo momento, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amen. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Dar gracias. Dar gracias a Dios en todo momento. Yo no sé cuál es mi propósito, dar gracias a Dios. Gracias a Dios. Aleluya. ¿Cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Dar gracias a Dios Amen. en Thank todo you, Lord. momento. Ahora, la ingratitud. La ingratitud es el olvido del favor recibido. Aleluya. Y ya le mencioné, en el mundo hay mucho ingrato. Y aún puede encontrar ingratos en el pueblo de Dios. Así que no se sorprenda. Amen. Glory. Es el olvido del favor recibido. En el ámbito del creyente es una ceguera espiritual que impide ver la mano de Dios en nuestra vida. Alabado Por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 21 dice: y habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento, y Aleluya. su necio corazón fue entenebrecido. Aleluya. Santo Dios. Así que la ingratitud puede llevar a corazones entenebrecidos, Thank you, a Lord. corazones necios. Por eso la palabra del Señor nos alerta tanto. Y en este relato del Evangelio de Lucas, vemos que solamente uno fue agradecido. Y ese que volvió, ese único que volvió, no era judío, sino era un samaritano, un extranjero, un despreciado en aquel tiempo por el pueblo judío, por el pueblo de Dios. Así que este samaritano nos da una lección poderosa. Sí, Señor. ¿Y cuál es esa lección? Que muchas veces, los más despreciados por la sociedad o por el mismo pueblo de Dios son los más sensibles a la gracia y a la misericordia que nos ofrece Dios por medio de su Hijo amado Jesucristo. Tenemos que ser agradecidos. Tenemos que ser como ese samaritano. Correr a los pies de Cristo. Agradecidos por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Amén. Gracias a Dios. Por eso en ese acto que vemos de sanidad, Jesús le dice al samaritano, que era un gentil, que era un extranjero: levántate, tu fe te ha salvado. Él no le dijo: levántate, tu fe te ha sanado. Ajá. Aleluya. Hay una diferencia entre tu fe te ha sanado a tu fe te ha salvado. Amén. Santo. Aleluya. Qué bueno que el Señor sana. Aleluya. Amén. Aleluya. Señor misericordioso, un Señor que sana aún a los ingratos. Aleluya. Pero esto no significa que sean salvos. Aleluya. Porque para ser salvo hay que ser agradecido. Amen. Thank you, Lord. Así que de estos 10
Solo uno recibió lo mejor. Poderoso Dios. Recibió la doble porción. Amen. Yes. Doble bendición. Yes. Sanidad y salvación en él. Aleluya. ¡Qué maravilloso! Thank you, Father. Así que debemos entender que la gratitud no solo honra a Dios, sino que abre las puertas a una relación más profunda con nuestro Señor. Cuando somos agradecidos, queremos conocer más al Señor. Amén. Queremos tener intimidad con el Señor. Amén. Queremos pasar tiempo con Él Amen. Thank you, Lord. en ese proceso. Por eso es que tú y yo, mi querido hermano, debemos ser agradecidos con Dios. Amen. Pues el agradecido no solo recibe bendiciones, sino que vive cerca de Dios, Aleluya. arraigado a Él por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Thank you, Jesus. Mi Hallelujah. querido hermano, en esta noche recuerda diariamente lo que el Señor ha hecho por ti. Anota, todos tienen la Instagram. Yes. Anote, haz memoria de las veces que Dios te ha rescatado, te perdonó, te libró, te sostuvo en medio de la adversidad, te sostuvo en medio de la prueba, aún cuando estabas desobedeciendo, descarrilado. Él te preservó. Gracias a Dios. Yo puedo hacer memoria y viene una película. Y yo sé que muchos de ustedes también pueden llegar a esa película. Y uno pensando que uno era el Steven Seagal. No, Steven Seagal es un caso. El Jean-Claude Van Damme. Ese no era. Ese sí es. El de la película. No. El Chuck Norris. No, no eran los Chuck Norris de la película. Había un director allá atrás. Tras bambalina había un director orquestando todo. Se llama Dios. Amen. Por eso, hermano, expresa tu gratitud de manera visible. Aleluya. Amén. No te avergüences de dar gracias a Dios, de dar gracias al Señor en público, en familia, en tu trabajo. Gracias. La gratitud testifica de que Cristo vive en ti. Amén. Convierte tu agradecimiento en obediencia. Aleluya. Bien importante. Amén. No basta con decir gracias, Señor. Amén. Gracias por todo lo que has hecho en mi vida. De dónde me has sacado, de dónde me has rescatado. Que tu agradecimiento se demuestre con una vida rendida a los pies de Cristo. Amén. Como dice Tesalonicenses, nuevamente y lo repito, 5:18. Dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo. Amén. Esa es la voluntad de Dios, que tú y yo vivamos agradecidos, Amén. agradecidos de lo que Él ha hecho en nuestra vida. Usted no tuvo lepra física, pero tenía una lepra espiritual. Aleluya. Y Él nos miró con misericordia. No nos miró con repulsión ni desprecio, sino que nos miró con amor. Con ese amor paternal para rescatarnos. Thank you, Lord. Glory to Así que esos God. 9 sanados, esos 9 que fueron sanados, ellos continuaron su camino, pero solo uno volvió a Jesús. Imagínese, usted tanto tiempo bajo la lepra, viviendo alejado de la sociedad, de su familia, y el Señor lo sana de la lepra. Y en vez de ir al templo a agradecerle al Señor, ¿qué es lo primero que iban a ir a hacer? Visitar las amistades. Mira, estoy aquí de nuevo, qué bueno, vamos a vacilar, vamos a janguear, vamos a fiestar. Y esa fiesta de los judíos, ustedes saben que eso era, muchachos, más que lo de los puertorriqueños. Eso sí que eran tremendas fiestas. Así que muchos de ellos se fueron a fiestar. Imagínenselo. Pero solamente uno volvió a Jesús. Los 9 recibieron un milagro,
Pero solo uno recibió la salvación Santo. porque pudo reconocer a ese maestro, Aleluya. pudo ser agradecido. Amén. Ahora, hermano, ¿de qué grupo somos nosotros? Aleluya. ¿De qué grupo somos nosotros? ¿De qué grupo pertenezco? ¿En qué lado estoy? ¿De los agradecidos o de los que recibieron su milagro pero siguen su camino? Aleluya. Thank you, Jesus. Se supone que seamos de aquellos que dan gracias al Señor Amén. porque nos ha limpiado, nos ha restaurado, pero sobre todo nos ha salvado. Gracias a Dios. Esa es la gratitud. Esa debe ser nuestra gratitud. Aleluya. Y por eso el Señor en esta noche nos invita a regresar a sus pies y a que vivamos de una manera agradecida, como aquel samaritano, como aquel extranjero, que no era parte, pero recibió la bendición de ser parte del pueblo verdadero de Dios, de aquellos que recibieron la salvación. Y posiblemente, quizás en estos últimos días, semanas, meses, hemos sido muy similares a esos 9. El Señor nos ha contestado peticiones. Fuimos de manera insistente pidiéndole al Señor una petición y el Señor nos contestó. Y posiblemente estamos aquí, sí, estamos aquí. Amen. Estamos aquí, sí, estamos aquí. Yes. Pero no hemos sido comprometidos, no hemos sido agradecidos verdaderamente. Posiblemente hemos sido como esos 9 que han olvidado agradecer a Dios por tanto y por lo mucho que nos ha dado. Hermano, usted puede agradecerle al Señor, gracias a Dios porque tengo salud. Amén. Pero si no tiene salvación, de nada sirve. Aleluya. Gracias, Señor Dios, porque tengo trabajo. Pero si no tiene salvación, de nada sirve su trabajo. Amén. Amén. Gracias, Señor Dios, porque tú me das la provisión todos los días. Aleluya. Pero si no tengo salvación, Aleluya. de nada vale. Es como dijo esa palabra. Necio, necio, ¿para qué te afanas tanto? Si mañana vienen a buscar tu alma. Aleluya. Agradece, agradece tu salvación. Aleluya. Aleluya. No seamos de corazones necios, seamos agradecidos. Thank you, Lord. Así que esta noche, mis queridos hermanos, podemos venir con acción de gracia delante del Señor por tanto que Él nos ha dado, pero sobre todo por la salvación que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Y yo no sé si hay algún valiente que en esta noche quiera compartir conmigo y con los hermanos que están aquí presentes, y si usted está viendo eventualmente puede hacer el ejercicio en su casa, que quiera compartir, aquí ofrendo tiene que subir aquí y decirle estoy agradecido por esto. ¿Hay algún valiente? Pues están como los 9. Amén. Amén. Sí. De la lista. Yo puse 8, pero seguimos. Le doy gracias a Dios por la salvación, por la familia, por mi esposo, por mi hija, por la salud, por la iglesia, por las pruebas, por la provisión, y le doy gracias por el Espíritu Santo. Amén. Santo. ¿Algún otro samaritano agradecido? Viene este samaritano. Gloria a Dios. Bueno, yo puse aquí, ¿verdad? Por la salvación, por su amor incondicional, por su misericordia, por su perdón y por la santidad que me ha concedido. Amén. Samaritana. La buena samaritana. Pues yo le pedí por la salud, por la salvación y por la familia. Amen. Tenemos otro pequeño samaritano. Yo doy gracias por mi familia, porque le dieron un día de vida, por mi dragón barbudo, por Atreo, por Rachel y por mi familia. Amén. Amén. Un aplauso
nuestra salvación, gracias por su misericordia, gracias por amarnos, por su amor, que es Amén. incondicional. Amén. Amén. Otro samaritano. Samaritano Héctor. Por el pecado que nos perdona a diario, Amén. no somos perfectos, por los procesos que nos desarrollan cada día, que nos llevan al crecimiento, por la sabiduría que Él le ha dado a mi esposa y por su dedicación que ella ha tenido en la familia. Amen. Yes. ¿Alguien más? Yes. That's good. Va a decir pastor. Pero lo dice ahorita. Lo dice ahorita. Ahorita. Nos quedamos. Hermanos, Amén. qué maravilloso Yes, God is cuando hacemos esa introspección de las maravillas que el Señor nos ha dado. No celebramos un día de acción de gracia como lo celebra la cultura, por una tradición. Vivimos agradecidos del Señor. Yes. Vivimos agradecidos por lo que Él ha hecho en nosotros. Amén. De donde nos sacó, de donde nos rescató. Amén. Gracias a Dios. De la vida nueva que nos ha dado. Pero sobre Amen. todo de esa salvación. De esa salvación, de esa entrega, de ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Aleluya. Este pasaje es bien hermoso y bien maravilloso porque Jesús iba de camino a Jerusalén a hacer el mayor sacrificio, a darnos la gracia, Amén. ese don inmerecido, que no era inmerecido, tú y yo no lo merecíamos, Aleluya. la salvación. Así que le damos gracias al Señor por esa maravilla que nos ha dado, pero aún más le damos gracias al Señor porque Él se acordó de mí. Amen. Se Yes. acordó de Thank ti. you, Lord. Se sigue acordando de tu familia. Amen. Se sigue acordando de cada uno de nosotros. Thank you, Father. Glory to the living God. Ese niño, este jovencito que pasó, ¿sabes qué? En el mismo capítulo 17, el capítulo 18 más adelante, yo he predicado anteriormente de eso y tenía pendiente hacerlo aquí. Pero hay que hacerlo, hay que adelantarnos. Amén. Capítulo 18, versículo 15. Habla cuando Jesús bendice a los niños también. Amen. Iba de camino a Jerusalén. Los padres le llevaban a los niños al Señor Jesús. Y los discípulos pensaban, mira, está estorbando al maestro, hay cosas más importantes que hacer. Pero Jesús dijo, llamadlo. Versículo 16 dijo, dejad a los niños venir a mí, no se los impidáis, porque de tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no recibe el reino como un niño, no entrará en él. Aleluya. 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 Los niños son agradecidos. Amen. Yes. Yes. Así que hermanos, en esta noche yo le pido que incline su rostro. Thank you, Lord. Incline su rostro allí. Traiga en memoria todo lo que el Señor ha hecho por usted Thank you, en Jesus. este año. Esas bendiciones que el Señor le ha dado. Glory to Pero the sobre todo esa salvación. Amen. Amén. Así que Padre amado, Padre de la gloria, Thank en you. esta noche venimos a tus pies como ese samaritano. Amen. Y te damos gracias. Gracias por tu gracia. Gracias por mirarnos con misericordia. Gracias por rescatarnos. Gracias por sanarnos. Pero sobre todo, gracias por entregarte por nosotros. Amen. Gracias por darnos salvación, Señor. Padre, en el día de mañana nos reuniremos. Muchos estaremos en familia. Otros estarán en sus hogares, Señor Dios. Posiblemente físicamente solos. Pero sabemos que te tenemos a ti. Amen. Y si te Yes. tenemos a ti, tenemos lo más grande, lo tenemos todo. Thank you, Así que Lord. te damos gracias, Señor. Gracias por la vida nueva que tú nos das. Aleluya. Gracias, Señor Aleluya. Dios, por estos hermanos en la Thank fe. you, Jesus. Gracias porque tenemos una comunidad de fe donde podemos crecer juntos, unánimes, escuchando tu palabra. Gracias por cada uno de los hermanos que están aquí. Pero Amen. aún más, gracias por ti, oh Cristo, que nos das salvación y vida eterna, Padre. Que tus manos nos ponemos, Padre, para vivir de manera agradecida por todo lo que has hecho en nuestra Thank vida, you, Señor. Lord. Thank Te lo you. presentamos
En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Hey.